Creo que afirmar con absoluta rotundidad que la economía social hoy es una realidad incuestionable en Europa, que no solo se ha adaptado al momento actual, como hemos visto y escuchado a lo largo de esta mañana con las diferentes intervenciones, sino que está a la vanguardia de las principales transformaciones que está experimentando la Unión Europea, con un volumen de empleo en torno al 6,5%, con un PIB que significa el 8% y con un potencial de crecimiento, como refleja el Plan de Acción Europeo, de querer pasar al 10% del empleo en torno a 22 millones de personas, lo que nos permitiría influir aún mucho más en la elaboración de políticas específicas para la economía social. Y ese es uno de los retos que tenemos, crecer para cambiar de escala, para influir mucho más en las políticas europeas en favor de este modelo de empresa. Y todo esto ha sido gracias al Intergrupo, en primer lugar, porque comenzó a funcionar un año después de aquella conferencia europea. En 1990 se puso en marcha el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. Y yo creo que se ha convertido en un foco, en un encuentro, en un lugar de encuentro, de desarrollo de la economía social y de un altavoz también de las bondades de la economía social. Especialmente, es verdad, en estos 5 últimos años, especialmente, donde hemos conseguido estos logros que hacía referencia Jordi hace un momento. Y la ha visibilizado, como también la vamos a visibilizar en la próxima legislatura con toda seguridad. Pero también hay que agradecer a la categoría de Economía Social del Parlamento, del Comité Económico y Social Europeo. Aquí estaba Giuseppe Guerini, que ha sido presidente de esa categoría, un comité y también Miguel Ángel Cabra y Alain Coher, vicepresidente de Social Economy, porque además han trabajado y han puesto en valor y han apoyado todas las propuestas que del Parlamento han salido para economía social. Y también, especialmente, gracias a la Comisión Europea. Algún representante de la Comisión tenemos aquí, gracias a la Comisión Europea, a la DG Grow, a la DG Empleo, en fin, a las personas que al final hemos recogido el fruto en forma de Plan de Acción Europeo para la Economía Social. En este sentido, creo que es ha sido el mayor ejercicio de coconstrucción de políticas público-privadas entre las instituciones y el sector de la economía social. Y gracias también al Transition Pathway lanzado por la Comisión Europea para identificar e incluir a la economía social como uno de los 14 ecosistemas industriales fundamentales para aumentar la competitividad. Pero, como bien decía Giuseppe, es uno de los 14, pero gracias a la transversalidad de la economía social estamos en los 14 ecosistemas. Y esto es importante señalarlo también. Y luego, por supuesto, gracias a las personas y organizaciones que formáis parte y que construyen cada día economía social. Vosotras y vosotros, y lo que representamos, sois los auténticos protagonistas de este reconocimiento sin precedentes que hoy ha alcanzado la economía social y que ha hecho que hoy sea una historia de éxito en la Unión Europea sobre los valores que se construye. Solidaridad, igualdad, democracia. Decía Claude que los valores de la economía social son los valores de su grupo y son los valores de Europa. Absolutamente coincidente. Ese es el secreto, en definitiva, ¿no? Y un modelo capaz de conseguir un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado. Y han sido todos los gobiernos, la Comisión Europea, la OIT, la OCDE, el Foro de Davos, la resolución de Naciones Unidas que celebramos en los próximos días, el primer aniversario, los que han aprobado resoluciones para reconocer el papel de la economía social. Por eso coincido con Jordi que el proceso llegado hasta aquí ha situado a la economía social en el centro de la economía de la Unión Europea. Y esta es una frase que han utilizado los propios responsables europeos. La economía social está en el centro de la economía europea. Y esto es importante señalarlo y tenerlo en cuenta nosotros. Y tener ese sentimiento de orgullo de que trabajamos en este modelo empresarial. Y esto es importante tenerlo porque nos da fuerza en este sentido. Y todo esto se ha culminado además con la recomendación aprobada bajo la presidencia española de todos, por unanimidad, de todos los ministros de la Unión Europea. Yo creo que en este caso, como decía Patricia Toia, también se aprobó una definición de economía social en ese documento. Tenemos una definición para hablar de economía social. Y, bueno, pues en definitiva yo creo que estamos en un momento importante, un momento que lo que marca es el objetivo de incrementar la presencia de las empresas de economía social en el ámbito europeo. Empresas, como se ha dicho también esta mañana aquí, que tienen un denominador común,
las personas priman por encima del capital y que esta primacía es la que determina cómo se hacen las cosas y para qué se hacen las cosas, incluso en la forma en la que se hacen las cosas. Y esto es importante, nuestra forma de hacer las cosas es diferente a otros modelos empresariales. Son empresas que están respondiendo, y esta mañana lo hemos visto aquí, a los retos y a los desafíos que tiene hoy la sociedad europea. Se ha hablado de la vivienda, de la energía, de la alimentación, de los grupos vulnerables, de la industrialización, de la pobreza, de los cuidados. Bueno, hemos hablado con las diferentes personas que han intervenido. Y esta es la razón, yo creo, de que las instituciones y los gobiernos hayan ubicado a la economía social en el centro de sus mensajes, en el centro de la economía europea. Bueno, pues todas estas resoluciones que han sido subrayadas, y diría, y aprobadas y reconocidas por la hoja de ruta de San Sebastián, por la hoja de ruta de Lieja, importantísima hoja de ruta con muchísimos ítems de desarrollo, son los que de alguna manera nos marcan que ante las elecciones europeas que vienen ahora tenemos una oportunidad idónea para impulsar estos objetivos, para continuar sin descanso trabajando para fortalecer una política europea para la economía social, en diálogo, por supuesto, y con la participación de las organizaciones representativas y con todas las instituciones europeas, por supuesto, especialmente con el Parlamento Europeo. Y para ello, Social Economy, y finalizo, ha preparado una serie de propuestas que voy a concretar muy rápidamente, que ya se han dicho, además, esta mañana aquí en este sentido. La primera es que el Parlamento que resulte de las elecciones renueve el Intergrupo de Economía Social. Es fundamental la renovación del Intergrupo de Economía Social como lugar de encuentro permanente, de diálogo permanente con los grupos políticos y con las instituciones. En segundo lugar, nombrar un comisario, decía Cristín Monreal, con plena autonomía exclusiva, decía más o menos, sobre economía social. Eso quizás sea mucho, ¿no? Pero que sí que tenga las competencias en economía social. Y, por tanto, eso es importante que en su nombre vaya también que es competente en economía social, porque eso garantizará que el Plan de Acción Europeo se desarrolla de forma transversal a lo largo de todas las propuestas que están establecidas. En tercer lugar, incorporar a la economía social de manera transversal en las políticas industriales, económicas y sociales de toda Europa en este sentido, con arreglo a las orientaciones de la política europea. Hay que pensar que tenemos que estar presentes para que no se olviden de legislar, y cuando legislan, que tengan en cuenta a las empresas de economía social. En cuarto lugar, reforzar el papel de apoyo desempeñado por las entidades, por las organizaciones representativas de la economía social. Seguramente sin el impulso permanente de Social Economy, sin el impulso permanente de todas y cada una de las organizaciones de la economía social, es difícil que lleguemos a este punto en este sentido. El quinto, integrar a la economía social en la coordinación de las políticas presupuestarias, económicas y sociales. Y el sexto, incorporarla en toda la agenda exterior de la Unión Europea. Son 6 grandes mandatos, 6 grandes campos que abrirían otro momento para la economía social. Por tanto, finalizo diciendo que es para Social Economy Europe y especialmente para mí un ejercicio de responsabilidad, pero también de orgullo, poder trasladar estos mensajes hoy aquí en el Parlamento Europeo, en el Intergrupo de Economía Social, en la seguridad de que todos ustedes, en el seno de sus partidos, promoverán el mantenimiento del Intergrupo de Economía Social. Y todo esto a menos de 7 semanas de las próximas elecciones europeas, y haciendo un balance positivo, como no podía ser de otra manera, como se ha señalado Jordi, sin que esto nos lleve a la complacencia, insisto, pero un balance muy positivo del camino recorrido y que nos permite mirar con ilusión y en la seguridad de que sin el trabajo y sin el compromiso de todos vosotros, de todas vosotras, esto no habría sido posible. Tenemos, como decía Yolanda Díaz, una oportunidad histórica para hacer de la economía social el pilar de la reconstrucción de Europa, una Europa más social. Muchísimas gracias a todos, a todas, y nos veremos en el próximo Intergrupo dentro de unos meses aquí en la Comisión Europea.